Saludos, apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un domingo más, aquí les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica del Calvario en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Domingo 14 de junio, seguimos sin poder congregarnos en nuestros templos. Tenemos la fe y la confianza puesta en el Señor de que pronto podremos estar nuevamente reunidos, pero mientras llega ese día, seguimos predicando el Evangelio, seguimos predicando la palabra del Señor a través de las vías que tenemos a nuestro alcance. El llamado, como siempre, es a mantenernos firmes y constantes, a mantenernos confiando en el Señor, a velar en oración, creyendo que en medio de todas las situaciones Dios tiene pleno control. Así como Isaías, allá en el capítulo 6, dice que vio al Rey, al Señor de señores, sentado sobre un trono alto y sublime, señal de que el Señor estaba gobernando y teniendo pleno control en medio de todas las situaciones. Tenemos que estar seguros que el Señor sigue sentado en su trono, sigue teniendo el control, Él sigue obrando, Él sigue siendo fiel y actuando a nuestro favor de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así que lo que nos resta a nosotros es confiar en Él y depender en Él. Les invito a que juntos en familia vean este video donde vamos a continuar estudiando la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, la primera carta, posiblemente la primera carta escrita por Pablo. La semana pasada dimos inicio a este estudio. Estuvimos estudiando el modo como Pablo fundó esta iglesia en compañía de Silvano o Silas y Timoteo. Y estuvimos viendo el capítulo 1. Hoy vamos a estar en el capítulo número 2. Les recuerdo que el tema central de esta carta, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, la encontramos en el capítulo 3, versículo 13 de esta primera carta, que dice de la siguiente manera: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. El propósito para el cual Pablo escribió esta carta era para que la iglesia se preparara en integridad y en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de recibir en algún momento a nuestro Señor Jesucristo. Él ha de venir a buscar pronto a su iglesia. Y nosotros como iglesia, al igual que el apóstol Pablo se lo pide a la iglesia de los tesalonicenses, nosotros como iglesia debemos estar preparados, que nuestros corazones sean afirmados, que nuestra conducta sea irreprensible, que nuestro andar sea en santidad, para que podamos estar preparados, limpios, sin mancha, sin arruga, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos venga a buscar y nos reunamos con Él. Este es el tema central de toda la carta. Lo que busca Pablo en esta carta es llamar a la iglesia a estar preparada. La iglesia de los tesalonicenses, lo vemos en el capítulo 2, era una iglesia muy querida por el apóstol Pablo. A pesar de que el apóstol Pablo estuvo poco tiempo ahí en Tesalónica, tuvo poco tiempo con ellos debido a la persecución, Pablo llama a esta iglesia en el capítulo 2, versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo estaba contento, estaba glorioso,
Pablo se sentía gozoso al saber que esta iglesia estaba firme y constante, que esta iglesia, aún en medio de las dificultades, estaba luchando con valor por mantenerse en el camino del Señor, en obediencia a Él. Recordemos que en el capítulo 1, Pablo nos presentó a esta iglesia y nos presentó una iglesia que fue fundada en palabra y en poder. Pero no eran unas simples palabras que salían de la boca de Pablo, sino que esas palabras eran palabra de Dios. Era Dios utilizando al apóstol Pablo. Y esas palabras que salían de la boca de Pablo eran utilizadas con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios estaba guiando a esta iglesia a toda verdad. La palabra de Dios estaba siendo sembrada en el corazón de los hermanos tesalonicenses. Y ellos entonces estaban manifestando frutos. La palabra de Dios estaba actuando en su vida. Ellos estaban volviendo imitadores de Pablo y por ende, como Pablo dice en el capítulo 1, imitadores del Señor. Vemos como Pablo en el capítulo 2, versículo 13, lo repite lo mismo que dijo en el capítulo 1. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios, ellos la recibieron no como una simple palabra de Pablo, sino como lo que era, palabra de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a actuar en ellos. Y ellos comenzaron a ser transformados por esa palabra. Se comenzó a ver en ellos cambios, transformaciones. También Pablo, cuando nos presenta esta iglesia en el capítulo 1, nos dice que era una iglesia ejemplo. Una iglesia ejemplo en la fe, en esa fe que lleva a someterse al Señor en obediencia. Era ejemplo en esperanza y era ejemplo en amor. Y era una iglesia ejemplo porque pese a las persecuciones se mantenía constante y valerosa sirviendo al Señor. Y también Pablo nos dice que esta era una iglesia con una esperanza en Jesucristo, quien los habría librado de la ira venidera y a quien esperaban. Y esa es la esperanza del creyente fiel y verdadero. Está fundada en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz para librarnos del día de la ira, para darnos vida eterna y salvación. Y tenemos la plena seguridad que algún día nos reuniremos con Él porque Él nos viene a buscar. En el capítulo 2, entonces Pablo nos habla acerca de su comportamiento, acerca de su conducta y testimonio. Recordemos que Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, sufrió una dura persecución. Los estaban persiguiendo algunos judíos celosos. Y entonces querían dañar la reputación, querían desacreditar a Pablo frente a los tesalonicenses. Y entonces Pablo, cuando escribe esta carta, le recuerda cuál era su conducta, cuál era su testimonio y cuál fue el propósito para el cual él visitó Tesalónica. Y entonces nos deja un ejemplo. Les dejó un ejemplo a los tesalonicenses y nos deja un ejemplo a nosotros de cómo debe ser nuestra conducta, de cómo debe ser nuestro comportamiento. Una conducta, la conducta del apóstol Pablo, una conducta digna de imitar, tanto por los tesalonicenses como por nosotros hoy en día. La conducta del apóstol Pablo y el comportamiento del apóstol Pablo era tal
que estaba trastornando el mundo entero. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, cómo aquellos que persiguieron a Pablo allá en Tesalónica dicen lo siguiente: estos que han trastornado el mundo entero también han llegado hasta nosotros. Fíjense, la conducta, el testimonio, la palabra que Pablo estaba predicando estaba trastornando el mundo entero. Pablo verdaderamente estaba llamando al mundo a que reconocieran su pecado, que reconocieran que Jesucristo era el Salvador, que podía perdonarlos, que podía salvarlos, que podía redimirlos si ellos verdaderamente se arrepentían. Entonces hablaba acerca del arrepentimiento, hablaba de la santidad, hablaba del temor. A muchos no les gustaban, otros creían. Pero Pablo, con su conducta, con su comportamiento, con su testimonio, con su predicación, estaba trastornando el mundo. Pablo no predicaba de acuerdo a lo mejor a sus pensamientos, de acuerdo a lo que él creía que iba a gustarle a las personas que iban a oírlo. Él predicaba la palabra de Dios. Y entonces nosotros, al igual que Pablo, debemos con nuestro hablar, con nuestro actuar, con nuestro testimonio, imitarlo y entonces tratar de ser lo más diferentes al mundo, trastornar al mundo y mostrarle al mundo que el camino que ellos están siguiendo los está llevando a la condenación. Es nuestro deber, es nuestro trabajo. Entonces, en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, vemos la conducta de Pablo, vemos cómo Pablo era, y entonces nosotros podemos imitar su comportamiento. Y vamos a ver cómo era el comportamiento de Pablo y lo que nosotros tenemos que imitar. Y si vamos al capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Debemos, al igual que Pablo, a pesar de la persecución, a pesar de las tribulaciones que se nos puedan presentar, debemos predicar el Evangelio, debemos predicar las buenas nuevas en Jesucristo. Debemos predicar la palabra de Dios pura a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos anunciar a Jesucristo. Recordemos como Pedro en su carta nos dice que el Señor nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, con un propósito, el de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y debemos predicar la palabra de forma pura, sin agregarle nada. Es que me parece muy fuerte este pasaje. Predícalo tal como ahí lo dice. Si es fuerte, el mensaje va a ser fuerte, pero no puedes diluirlo, no puedes agregarle. Es nuestro deber predicar la palabra de Dios tal como ella dice. Hoy estamos en una generación donde la mayoría de las iglesias están predicando un evangelio a la carta. Por eso vemos iglesias repletas de gente que viven más de emociones que de la dirección del Espíritu Santo. Pero en el púlpito, en vez de ser predicado el mensaje, la leche espiritual no adulterada, se está predicando son mensajes motivacionales, se está predicando psicología, se está enseñando lo que la gente quiere oír: prosperidad económica, prosperidad en todas las áreas de la vida,
pero no se está enseñando de santidad, de arrepentimiento, de cambio, de transformación, de dejar la vida antigua, de negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque ese es un mensaje que muchos llaman fuerte, pero es palabra de Dios y es lo que tenemos que enseñar. La segunda cosa que tenemos que imitar de Pablo en nuestra conducta, en nuestro testimonio, es que la motivación para nosotros predicar el Evangelio debe ser agradar a Dios, en obediencia y no agradar a los hombres o por ganancias. Debemos buscar es agradar a Dios, agradar a aquel que nos tomó por soldados, agradar a aquel que nos redimió, nos rescató y nos salvó. Debemos procurar agradar a Dios. Debemos predicar entonces como el Señor nos manda. Y si en algún punto ese mensaje que vamos a predicar, que vamos a dar a conocer, el mensaje de la palabra del Señor, llega a ofender a alguien, pues que se ofenda. Pero yo estoy cumpliendo con el deber de predicar la palabra de Dios tal como Dios me la ordenó. Yo no me imagino al profeta Jeremías diluyendo el mensaje. No me imagino al profeta Isaías diluyendo el mensaje para que el pueblo no se molestara, para que el pueblo no se ofendiera. No, ellos predicaron el mensaje tal como la palabra de Dios los decía. Y predicar ese mensaje trajo persecución para Jeremías, trajo persecución para Pablo, pero ellos siguieron firmes predicando. Y es lo que nosotros debemos hacer. Lleguen tribulaciones, lleguen problemas, lleguen persecuciones, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor pura. No podemos dejar de decir la verdad del Evangelio. Y si esa verdad ofende y la persona se siente ofendida, ¿cuántas veces esa persona ha ofendido a Dios? Que se siente ofendida con la verdad. Y si esa ofensa que ellos sienten los llama al arrepentimiento, gloria a Dios. Fíjense lo que nos dice el versículo 4 del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y 2 versículos después nos dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo al predicar no buscaba la gloria, no buscaba el aplauso, no buscaba que le dieran una ofrenda por él estar predicando. Él lo que buscaba era agradar a Dios. Por lo tanto, él predicaba la palabra tal como ella decía. Y nosotros tenemos ese deber de agradar a Dios. En el libro de Proverbios, el autor en el capítulo 3 nos dice que debemos buscar la buena opinión primero de Dios, luego la de los hombres. Pero primeramente la buena opinión delante de los ojos de Dios. Así que debemos predicar el mensaje sin diluirlo, sin adulterarlo, sino tal como Él nos enseñó, tal como la palabra de Dios dice. Hace poco escuché un video que me alarmó en gran manera. Aquel predicador que estaba hablando decía, qué bueno que hemos llegado a esta pandemia, porque así la iglesia ha entendido que es banal estar hablando de santidad y de arrepentimiento y de que hay que cambiar y hay que negarse a sí mismo. La iglesia ya debe pasar esa página, decía. Ahora es necesario que prediquemos es acerca del amor, es acerca de la unidad, de cómo debemos ayudar al prójimo,
Debemos dejar a un lado ya todas aquellas cosas que pueden alarmar al mundo. Hermanos, es verdad que Dios es amor. Es verdad que el Señor nos manda a llorar con los que lloran. Es verdad que tenemos que ayudar al prójimo. Pero no podemos descuidar el mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje que nos muestra cuál pecadores somos y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos la santidad y necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Porque si no tenemos eso, estamos condenados, porque no somos hijos de Dios. Pablo, entonces, nos enseña también que la conducta de él y la de todo creyente, los de Tesalónica y los de nosotros hoy en día, debe ser digna delante de los ojos de Dios y que debemos predicar aún con nuestro testimonio. No todo el mundo tiene la responsabilidad o el privilegio o el deber de levantarse en un púlpito y predicar. Pero todo creyente tiene el deber de predicar y compartir el mensaje de la palabra del Señor con las personas que pueda, de anunciarles la verdad del Evangelio, de llamarlos al arrepentimiento. Es el deber del creyente, de hacerlo con la boca, hacerlo con las palabras, pero también con el testimonio, también con la conducta. Entonces nuestra conducta y nuestro testimonio debe ser digno delante de los ojos de Dios, para que si en algún día nos levantamos en un púlpito a predicar, nadie tenga que señalarnos y decirnos, sí, muy bonito lo que estás predicando, pero tu vida en lo íntimo o allá con tus vecinos no estás viviendo nada de lo que estás predicando. He ahí la importancia de predicar con los labios, pero también con el testimonio. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Fíjense, Pablo dice, ustedes son testigos, pero más que ustedes, Dios mismo es testigo de que la conducta que tuve con vosotros fue santa, justa e irreprensible. Y es que ese debe ser nuestro andar. Pablo nos los enseñó. Integridad, que lo que somos afuera también lo somos adentro de la iglesia. Santidad, alejarnos del pecado y acercarnos cada día más a Dios. Renunciar al pecado, que el pecado no reine en nuestros cuerpos mortales. Y justamente andar en el camino recto, sin mirar atrás, sin desviarnos, sino que hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Como dice aquel himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, pero muchas veces queremos seguir viviendo de acuerdo a la vida vieja, pero al mismo tiempo estar con Cristo, y al Señor no le agrada eso. Así como también sigue diciendo, ¿sabéis de qué modo como padres a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros? Los exhortamos con la palabra. Les enseñamos la palabra, les enseñamos que tenían que cambiar, que tenían que ser transformados, que tenían que crecer espiritualmente. Y les consolamos para que aún en medio de la persecución se mantuvieran firmes. Y les encargamos algo. Pablo les encargó algo a los de Tesalonicenses y nos los encarga a nosotros hoy en día. Nos dice que andemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que andemos como es digno del Señor. Fíjense, hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 10.
Pablo nos enseña cómo andar como es digno del Señor. Y nos dice, para que andéis como es digno del Señor. 1, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. Y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. El Señor nos ha llamado. Y nuestro comportamiento debe ser como su Hijo. Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos perdonó, Él nos compró, Él nos adoptó hijos suyos. Nosotros debemos entonces comportarnos como tal y andar como es digno de Él. Que podamos decir abiertamente y sin temor a que nos señales, yo soy un cristiano porque vivo como Cristo y dejo que Cristo viva en mí. Para mí el vivir es Cristo. Y ese debe ser nuestro sentir, nuestra meta, nuestro anhelo. Y debe ser una realidad en nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios, así como Pablo se lo enseñó a los tesalonicenses, el Señor nos los enseña a nosotros hoy. Debe ser una realidad en nuestras vidas. Y de la misma manera que Pablo y que los creyentes en Tesalónica hicieron de la palabra de Dios un estilo de vida y se convirtieron en imitadores del Señor y recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios y comenzaron a predicarla y su comportamiento se volvió un testimonio vivo. Así debemos hacer nosotros. Debemos vivir la palabra, debemos predicar la palabra y debemos testificar la palabra. Vivirla, predicarla y testificarla. Pese a cualquier situación, pese a cualquier situación que se nos presente. Estamos viviendo tiempos difíciles, el coronavirus. Y no nos podemos saludar de beso y abrazo. No podemos estrechar nuestras manos y saludarnos. Lo que antes era costumbre ya no lo podemos hacer. Pero, aunque tengamos un tapaboca, nada de eso debe ser un impedimento para que compartamos el mensaje de la palabra del Señor. Debemos apropiarla, debemos vivirla, debemos predicarla y debemos testificarla. En tiempos de coronavirus o en tiempos donde no haya ningún virus a nuestro alrededor. Pase lo que pase, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Te invito a que en tu casa leas nuevamente el capítulo 2 de esta hermosa carta, medites en él y recuerda, tu comportamiento, tu actuar, tu testimonio deben reflejar la palabra de Dios, así como lo reflejó en Pablo, lo reflejó en la iglesia de Tesalonicenses, lo debe reflejar también tu vida. Oro por ti, por tu familia, para que el Señor los bendiga, les ayude, les provea y puedan permanecer firmes y constantes en el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque nos permite estudiar tu palabra y lo podemos hacer aún libremente. Gracias te damos por la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, permite que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y te pido que a cada persona que en estos momentos está viendo este video, tú los bendigas. Proveas para sus necesidades, pongas el pan diario sobre sus mesas, que nada les falte, que los libres del mal, que puedan guardarse en santidad. Señor, bendice nuestra nación, sana nuestra tierra y que pronto, si es tu voluntad, podamos nuevamente estar reunidos en nuestro templo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, amado amigo. Un fuerte abrazo. Adelante confiando en el Señor.